Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Soy Sirenia Celestina Ortega, a nombre de Lucía Lagunes Huerta, titular de este espacio. El día de hoy hablaremos sobre el libro Me Too, la ola de las multitudes conectadas feministas, que explora el surgimiento y la expansión del feminismo en la era digital, subrayando cómo las mujeres han aprovechado las plataformas en línea para movilizarse contra la violencia patriarcal y otras formas de opresión. Para hablar del tema nos acompañan Guiomar Rovira Sancho, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y profesora de la Universidad de Girona en Cataluña, España, y Josefina Hernández Telles, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora, académica, con temas de participación política de las mujeres, violencia en las universidades y análisis de los medios y la participación de las mujeres. Además, platicaremos sobre el presupuesto de egresos de la Federación 2025 y los recursos destinados a la atención de la violencia contra las mujeres y la salud sexual y reproductiva, que ha generado controversia debido a las decisiones tomadas respecto a la asignación de recursos destinados a la violencia contra las mujeres en México. Para hablar del tema nos acompaña Andrea Larios Campos. Ella es investigadora en el programa de Justicia Fiscal en Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Las invito a acompañarnos. Hola, Guiomar, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy emocionada y feliz de esta invitación. Gracias, Sirenia, por acogerme en tu programa y estar con ustedes. Pues a nombre de Lucía Lagunes Huerta, quien es la titular de este espacio, te damos las gracias, y a nombre de CIMAC Radio, porque nos da muchísimo gusto poder tener estos temas de análisis que nos ayudan a comprender mejor el momento que estamos viviendo en el movimiento feminista, y es precisamente a través de mujeres como tú que podemos tener más herramientas para este análisis. Me gustaría presentarte a nuestra audiencia. Guiomar Rovira Sancho es una periodista, investigadora, ensayista y activista catalana con una doble nacionalidad, española y mexicana, y tienes una trayectoria destacada en el análisis de los movimientos sociales. Y en este libro, el Me Too, la ola de las multitudes conectadas feministas, exploras precisamente el surgimiento y la expansión del feminismo en la era digital. Yo tengo acá una semblanza del libro que ya les mostraba a quienes nos siguen en la transmisión en vivo vía Facebook, pero me gustaría que en tus palabras pudieras contarnos cuáles fueron los hallazgos, cómo lees el feminismo actual y esto que has llamado la digitalización del feminismo. Bueno, pues yo le llamo sobre todo las multitudes conectadas feministas, como esta gran cuarta ola del feminismo, que es absolutamente transnacional, que utiliza intensivamente las herramientas digitales y que se manifiesta en todos los espacios y de todas las formas, tanto en las calles, en las plazas, en las escuelas, pero también en las redes, en esta dimensión on-live, ¿no?, que es a la vez simultáneamente en vivo y simultáneamente en línea, de las protestas hoy en día y de esta. Entonces, me parece que el libro lo que intenta es hacer eso, ¿no?, mostrar cómo el hashtag MeToo define un salto de escala, un cambio, una transformación a nivel global sobre las sensibilidades ante las violencias a las mujeres, aprovechando que estamos en la semana del Día Internacional contra las violencias a las mujeres y a las niñas, pero a la vez no puede quedar al margen, sino al revés, ¿no? Solo puede entenderse este Me Too, esta nueva era, a partir de todas las movilizaciones que arrancan con hashtags como Ni Una Menos y grandes movilizaciones en las calles contra los feminicidios, en Argentina en 2015, pero en México con el 24A en 2016, y toda esta potencia del feminismo para desestructurar, impugnar la totalidad de los sistemas de opresión, ¿no?, tanto pues de género como de todo tipo, de clase, de raza. Claro. En el libro que tú has titulado Me Too, a mí me parece que más allá del Me Too, nos estás hablando de esto que ya has llamado digitalización o multitudes digitalizadas del feminismo, pero en esta campaña del Me Too
tenemos unos antecedentes, ¿no?, que dan en Estados Unidos hacia 2017, pero muy rápido se hizo un movimiento global. Incluso acá en México tuvimos el Me Too escritores mexicanos, Me Too periodistas mexicanos, Me Too profesores mexicanos, y en todas las áreas algo que destacaba y que a mí me parece que es lo fundamental de este movimiento es que no hay un espacio que no tenga esta ola del Me Too, porque en todos los espacios vivimos violencias como el acoso y el hostigamiento sexual y muchas otras violencias las mujeres. Entonces, en ese sentido, tu libro va mucho más allá del Me Too, es una crítica a este movimiento que pareciera que dentro del neoliberalismo, pues el capitalismo fue absorbiendo este movimiento. Pero, ¿qué observas tú a partir de ello? Sí, me parece muy interesante cómo lo planteas, ¿no? Porque un poco lo que yo intento recoger es cómo esta ola empieza a crecer con estas nuevas formas de agregación de las mujeres, de toma de conciencia en línea y nuevas formas de actuar, de performar, de protestar que van surgiendo desde principios de los años 2000 y que van incrementándose también en estos espacios de conversación entre pares, que me parece muy interesante, que es la forma de politizarse mediante memes, mediante fragmentos de lecturas, no necesariamente una politización feminista, digamos, ortodoxa, sino al revés, de una forma muy híbrida, muy mixta, ¿no? También podríamos ver ahí el feminismo de las grandes estrellas, todo este espacio tan contagiado, tan híbrido, pero que a la vez da lugar a formas del feminismo muy potentes, como son los feminismos comunitarios, como esta capacidad de autorrepresentación de los pueblos a través de mujeres comunicadoras, que también lo recojo en el libro, ¿no? Que se van gestando proyectos, espacios, reflexiones, productos culturales muy potentes, y que todo esto llega a cristalizar en este gran estallido de las multitudes conectadas a partir de 2016 en México, por ejemplo, ¿no? Y que el Me Too es una campaña más de esta potencia de movilización, y es la que denuncia las violencias sexuales y lo hace en el espacio online. Y es muy fuerte porque es la primera vez que las mujeres rompen masivamente el silencio sobre esas violencias que hemos recibido todas en espacios públicos, en espacios de trabajo, en espacios de estudio. Y cómo a partir de los relatos y sobre todo de algo muy importante que rescato en el libro, que es esta capacidad de tener eco, ¿no? La factibilidad del eco que se produce online, ¿no? Es porque las mujeres somos capaces de generar ese momento de amistad política, de decir yo sí te creo, otro hashtag muy importante, y por tanto de encontrarnos todas en un archivo de relatos que nos permiten espejearnos, reconocernos y también identificar las violencias que muchas veces no hemos sabido nombrar, no hemos sabido identificar, y que a partir de ahora espero y deseo, ¿no? vayan siendo pues cada vez más difíciles de ejercer en la absoluta impunidad como han estado hasta hoy. Y por eso la campaña en Me Too, por ejemplo, en México fue muy brutal, muy grande, muy importante, ¿no? Muy rupturista. Uh-huh. Pero también en otros países, porque se ha extendido a más de 90 países del mundo en distintos momentos. Claro. Yomar, hay una parte que a mí me llama mucho la atención y no quisiera dejar de preguntártelo. En tu opinión, esta digitalidad, la globalidad nos permite, tiene muchas bondades, ¿no? Acercarnos, hacemos comunidad con mujeres que están del otro lado del mundo, estamos con diferentes movimientos sociales en todo el mundo conectadas, pero también tiene sus amenazas, ¿cierto? Estas imposibilidad de continuar reuniéndonos físicamente, en estos pros y contras de la digitalidad, ¿cuál es tu lectura? ¿En qué momento nos encontramos? Sí, pues me parece que es precisamente a partir de 2015 cuando se descubre, bueno, ya
desde antes con las revelaciones de Edward Snowden, pero sobre todo a partir de 2015, cuando descubrimos que Cambridge Analytica está utilizando masivamente más de 80 millones de datos de perfiles de Facebook para manipular elecciones y para controlar, que es lo que está pasando. O sea, precisamente justo en esos momentos en que las redes se están volviendo espacios no de conversaciones democráticas, sino al revés, espacios tóxicos, es cuando arrancan las campañas feministas en línea, online. Entonces es bien paradójico, ¿no? Parece que cuando todo se hunde es cuando las mujeres salimos siempre al frente, pero a mí me parece que entonces esa potencia de las conversaciones de mujeres en las redes son precisamente una anomalía, son un hack dentro de estos espacios digitales que han sido diseñados ya a partir de 2015, ya desde antes incluso, como espacios privativos para la captura de los datos, para el negocio, y que son propiedad de las grandes corporaciones tecnológicas. En ese sentido, los espacios en que las mujeres empiezan a levantar también esta oleada brutal de denuncias y de nuevas sensibilidades feministas, pues son realmente peligrosos, y lo hemos visto clarísimo, porque después de las campañas del Me Too es cuando se ha exacerbado la misoginia online y todo lo que ha sido la violencia online. Y también gracias a las hacktivistas, las mujeres hackers que reflexionan sobre estos espacios como espacios privativos y como espacios no seguros, gracias a ellas también muchas mujeres defensoras de derechos humanos, periodistas, han podido darse cuenta de los riesgos que entrañan estas redes y buscar alternativas para sostener, para no abandonar las luchas y seguir produciendo esta fisura que yo llamo este espíritu hacker del feminismo, ¿no? De romper y aprovechar un espacio por un resquicio inesperado y que no estaba previsto, pues eso, ni que Twitter, de hoy en día convertido en X, es realmente un espacio tóxico que estamos abandonando masivamente, pero ni que todas las redes iban a convertirse en eso, ¿no? En espacios de explotación de nuestra capacidad de comunicación y nuestra voluntad asociativa. Qué interesante esto que señalas, el feminismo como un hacker, como una hacker de la red, porque finalmente si en el espacio público, en el espacio físico, estamos pues eso, acuerpándonos y además nos estamos apropiando de los espacios, el espacio digital no podía ser distinto. Sin embargo, ante ese avance de las mujeres también en el espacio digital, la respuesta es la violencia ahora en este ámbito digital, ¿no? Pareciera que íbamos a tener un espacio online seguro y no fue así, y también en respuesta a ello, las feministas vamos construyendo otras estrategias y ahora hace unos años ya hablamos de la Internet feminista, ¿no? Que es otra forma de ocupar el espacio digital, y a mí me gustaría traer también hacia acá la reflexión sobre los hashtags que vamos colocando, ¿no? Hablábamos ya del Me Too, del Yo sí te creo, pero tenemos un montón de justicia ¿no? Y para todas las víctimas y para cada víctima, y que a través de la Internet también vamos colocando estos casos graves de violaciones a los derechos humanos de las mujeres o casos concretos de violencia. ¿Hay algún caso que a ti te llame la atención y que en este libro vamos a encontrar que haya revolucionado y que haya dejado como una huella precisamente en este espacio digital feminista? Pues fíjate que hay un capítulo, y también tengo un par de artículos dedicados a ellos, que yo hablo de hashtags feministas, que los llamo femitags, ¿no? Porque más que hashtags son ya santo y seña del discurso y de la acción feminista, ¿no? Que pueden ser desde aborto legal ya hasta ni una menos ni una más, ¿no? Hasta, como tú decías, justicia para Ingrid Escamilla, para todo el relato y la cantidad de mujeres que han sufrido estas violencias. Pero claro, el hashtag que yo destaco sobre todo en el libro, y por eso el título, porque yo hablo de todos estos hashtags y de sus distintos usos, pero me centro no tanto en los hashtags que son convocatorias para tomar las calles, que sirven muchas veces también para denunciar y para crear estos archivos de mujeres, de casos y de violencias estructurales, y para hacer evidente y visibilizar estas violencias estructurales, sino que me centro en los hashtags o femitags, ¿no? Que yo le llamo femitags, que les llamo para contar y contarnos.
Y entre ellos está mi primer acoso, hashtag mi primer acoso y hashtag MeToo. ¿Y por qué les llamo de contar y contarnos? Porque son hashtags que no necesariamente salen a las calles, sino que son dentro de las redes digitales, pero sirven para contar de número, que cada una de nosotras puede contar como número, pero puede contar su historia, la importancia de la narrativa, la importancia de poder detallar en primera persona y en singular la experiencia encarnada de lo que son las violencias, los abusos, los acosos, para poder construir un lenguaje común que nos permita identificar este espacio inefable y brutal de la violencia, digamos, histórica contra las mujeres, patriarcal, contra las mujeres y contra los cuerpos feminizados y contra las infancias. Entonces, me parece ahí que los hashtags para contar y contarnos, como el MeToo, son especialmente significativos por esta potencia de agregación de número y de agregación de narración que muestra la dimensión estructural tremenda de la violencia sistémica patriarcal. Así es, Yomar. Y está ya con nosotras también Josefina Hernández Telles, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella también es investigadora, académica, con temas muy concretos sobre violencia en las universidades, por ejemplo, análisis de las mujeres en los medios. Querida Josefina, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Pues otra vez encontrándonos con este buen trabajo de Yomar, que pues representa eso, una primera fotografía, radiografía de lo que ha sido pues el feminismo digital, ¿no? La organización feminista vía online. Así es, y precisamente en este libro, MeToo, la ola de las multitudes conectadas feministas, Yomar nos traza también la genealogía de los feminismos, enlazando su evolución con movimientos sociales previos como la primavera árabe. Destaca cómo las tecnologías digitales han sido cruciales para que las mujeres se organicen de manera transnacional. Y es en ese mismo sentido en el que me gustaría seguir la conversación, pero no quisiera detenerlo. Entonces, hasta acá, si les parece bien, hagamos un balance de lo que fue el MeToo para poder regresar con otros temas que podemos abordar desde la digitalidad del feminismo. Y preguntarte a ti, Josefina, en este momento, ¿cómo observaste tú la dinámica del MeToo en México? Bueno, pues justamente de alguna manera sorpresiva, de alguna manera esto que ya han reiterado, le saltó la liebre a este esquema mediático, a este ecosistema mediático. No se esperaba esa apropiación de este espacio y un despertar de las jóvenes a partir de algo muy lamentable, como yo digo, la violencia. Pensábamos que podía ser por cualquier otro lado. Yo rememoro las marchas de los 80s, 90, donde todavía estábamos pidiendo el aborto libre, seguro, legalizado, y era muy poca la convocatoria y muy pocas las mujeres. Estoy hablando aquí de la Ciudad de México. De ahí para abajo en el resto del país. Entonces sí había habido poca convocatoria del feminismo, o sea, seguía siendo así como muy, muy segregado, muy de élite, y de pronto la violencia se desata, comienza por Ciudad Juárez, recorre el país, no se contiene, sino que se generaliza, y a partir de esa violencia cruda, exacerbada, es como entonces, en 2018, ¿se acuerdan de aquella marcha rosa? Lila, incluso nos acompañaban las bugambilias. Entonces era impresionante, ¿no? Era impresionante de ver cómo detonó. Las mismas canciones fueron emblemáticas y bueno, sí es todo un fenómeno, sí es ver a las jóvenes entrar no de la reflexión, sino primero de la acción y la sanción que se ejerce sobre sus cuerpos, ver cómo despiertan y cómo estas tecnologías se las apropian para hacerlo viral. Entonces sí es todo un fenómeno, pero bueno, yo tengo otras reflexiones sobre este fenómeno, ¿no? Y lo que significa, pues, la movilización y la organización online, que hasta ahorita ha funcionado y nos sorprende
pero este medio tiene una característica que es no solamente la espontaneidad, la inmediatez, también la perennidad. Entonces, ese es el problema, ¿no? Muchas gracias, Josefina, porque contigo a mí me gustaría abordar precisamente el uso que dan las jóvenes, las universitarias a estas redes para la denuncia. Pero vamos a ir ahora a una cápsula sobre el Me Too para regresar precisamente a seguir reflexionando juntas del feminismo digital, del feminismo en los espacios digitales y las posibilidades de tener una internet feminista. Ya volvemos. Me Too, el movimiento global que rompió el silencio sobre el acoso y la violencia sexual. El movimiento Me Too surgió como una respuesta colectiva a la violencia sexual y el acoso que afecta a las mujeres en todo el mundo. Aunque el hashtag alcanzó notoriedad global en 2017, sus raíces se remontan a 2006, cuando la activista Tarana Burke lo utilizó por primera vez para visibilizar los abusos sexuales en las comunidades de mujeres racializadas y de clase baja. La intención inicial de Burke era crear un espacio donde las mujeres pudieran compartir sus experiencias y encontrar apoyo, especialmente en contextos donde el abuso había sido sistemáticamente ignorado. En octubre de 2017, la actriz Alyssa Milano popularizó el hashtag MeToo a través de Twitter. Impulsada por las denuncias de acoso sexual contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, Milano invitó a otras mujeres a compartir sus experiencias de acoso, con el fin de visibilizar la magnitud del problema y movilizar a la sociedad en su conjunto. En pocos días, el movimiento se expandió globalmente, generando una ola de testimonios de mujeres de diversas culturas, edades y profesiones, desde Hollywood hasta la política, el deporte y el mundo laboral. La campaña Me Too se convirtió rápidamente en un fenómeno viral, con millones de personas de todo el mundo utilizando el hashtag para compartir sus historias. El 15 de octubre de 2017, el día que Milano lanzó su mensaje, el hashtag alcanzó 200,000 reproducciones en Twitter. En las primeras 24 horas, más de 5 millones de personas en Facebook se pronunciaron al respecto, lo que demostró el profundo alcance de la iniciativa y su capacidad para conectar a personas de diferentes países y contextos. El objetivo principal del movimiento fue romper el silencio en torno a la violencia sexual, un tema que, a pesar de ser omnipresente, había permanecido durante mucho tiempo marginado en el discurso público. También señaló que el acoso y abuso sexual son conductas sistemáticas que afectan a las mujeres de todas las clases sociales, razas y edades, y que este tipo de violencia necesita ser erradicada a través de cambios estructurales en la sociedad y las instituciones. El movimiento tuvo una gran relevancia dentro de la industria del entretenimiento, donde numerosas figuras públicas denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual. A través de Me Too, se lograron destruir figuras de poder como Harvey Weinstein, mostrando que incluso los hombres más poderosos podían ser responsabilizados por sus acciones. Además, la campaña inspiró a otras industrias a examinar sus propias prácticas y políticas en torno al abuso sexual y la desigualdad de género, lo que provocó reformas importantes en algunas de ellas. Si bien el movimiento no resolvió de inmediato todos los problemas asociados a estas problemáticas, sí estableció un punto de partida para un cambio cultural. Abrió un espacio para el diálogo y la reflexión sobre el consentimiento, el respeto y la igualdad de género. Aunque aún queda mucho por hacer para garantizar que todas las víctimas reciban el apoyo adecuado y que se implemente una verdadera justicia, el movimiento ha dejado claro que el cambio es posible cuando las voces se unen. Informó para Análisis Feminista, Marlene Galván. Continuamos en Análisis Feminista. Les quiero recordar el número en cabina es 55 60 60 55 71 y como les decía al inicio de este programa, hoy estamos abordando este libro que se llama Me Too, la ola de las multitudes conectadas feministas, y tenemos 2 ejemplares para regalar a nuestra audiencia. Entonces, compañeras, quienes nos estén escuchando, puedan mandarnos un mensaje a las redes sociales de CIMAC Radio, de CIMAC Noticias. Tenemos 2 libros. A las primeras 2 personas que nos manden una reflexión sobre lo que les ha significado este Me Too, si lo vivieron, si no lo vivieron, cómo lo observaron en nuestro
país y con eso tendrán su libro. Entonces les recordamos que estamos en redes sociales, estamos en X y en Facebook como CIMAC Noticias, y esta mañana tenemos precisamente a la autora de este libro, Yomar Rovira Sancho, quien está precisamente es profesora de la Universidad de Girona en Cataluña, España, y está con nosotras también Josefina Hernández Telles, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas de violencia también. En este libro, la autora aborda, resalta cómo las mujeres están redefiniendo la comunicación y la representación en la esfera pública. Gracias a las redes sociales, las mujeres no solo visibilizan las injusticias que ya están enfrentando, sino que también están creando nuevas formas de autorrepresentación y solidaridad global. Y Omar, nos quedamos en esta parte donde hablábamos de cómo nos estamos apropiando de los medios, de las redes, del espacio digital. ¿Y cuál sería para ti, a partir de esta reflexión que haces en tu libro, de pues cómo nos hemos acuerpado, ¿verdad? Cómo hemos podido acuerpar incluso a movimientos de otras naciones? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues sí, me parece que es fascinante haber podido vivir, ¿no? En mi caso, que como contaba Josefina, ¿no? Cómo de repente ha habido esta eclosión, ¿no? Yo recuerdo desde 2016 en la Ciudad de México, cómo de repente, o sea, éramos tantas mujeres en las calles, tantos temas en debate, tanta producción, tanta reflexión, tanta creatividad, tantos, no sé, desde memes, performances, ¿no? Recordemos la performance de las tesis que también se viraliza por todo el mundo, las huelgas feministas que se contagian también en todos lados, el tema del aborto, ¿no? La lucha por el aborto, contra la criminalización del aborto, con el derecho al propio cuerpo y las denuncias de los feminicidios, como esa violencia sistémica que se enlaza con el racismo, con el capitalismo. Yo creo que las mujeres en esta eclosión, en este diálogo colectivo tan nutrido y tan amplio y tan diverso, porque se han puesto muchísimos temas en escena, ¿no? Desde la identidad trans hasta la gordofobia, hasta el amor romántico. O sea, digamos, el feminismo ha estallado en 1000 potencias y 1000 temas importantes en la agenda, ¿no? Y bueno, lo que veo es esa capacidad de generar nuevas narrativas que nos permitan construir un lugar de enunciación importante para las voces desde la experiencia de las mujeres también en las posiciones menos favorecidas también, ¿no? Claro. Y en ese sentido, el tema que decías, la autorrepresentación, ha sido clave. Las mujeres comunicadoras, las mujeres cineastas, las mujeres que desde las comunidades indígenas también están logrando hacer radio, hacer mil cosas, ¿no? Están produciendo. Y ahí lo que me parece importante también es ese cambio de sensibilidad, perdón que me alargue en la explicación, que es acabar con el falogocentrismo, ¿no? Esta palabra que suena terrorífica en sí misma, pero es que hemos vivido en ella, en el falogocéntrico, lo falogocéntrico, o sea, siempre era la palabra masculina autorizada, ¿no? que dictaba sentencia, que tal, y hoy en día esos liderazgos únicos han caído por su peso y los movimientos buscan espacios más democráticos, voces más distribuidas, y eso es un triunfo del feminismo con todo lo que ha supuesto de ola en contra, ¿no? Contrainsurgencia, como ya también se ha dicho aquí, tanto en redes como en proyectos políticos de la extrema derecha en todo el mundo. Uh-huh. Y así como va avanzando la marea verde, va avanzando el movimiento violeta en las redes sociales, nos acuerpamos y lanzamos tuitazos masivos para defender diferentes causas del movimiento. Y hay un movimiento, querida Josefina, quisiera preguntarte, que tú que has estado cerca con las universitarias, pues precisamente los casos de las universitarias en el Me Too también fue muy significativo. Desde estas juventudes, desde las jóvenes, ¿cómo se está viviendo la virtualidad? Yo creo que cada zona, cada región es diferente. Sí hay un piso común, que es la accesibilidad y la facilidad de posicionar todos estos temas. Sin embargo, bueno, ¿cómo lo viven? Un poco, y sobre todo dentro de las instituciones de educación superior, como esa posibilidad de levantar la voz, de ser escuchadas, pero también esa realidad innegable que es la cooptación.
por las mismas instituciones y por muchas razones. Entonces, quizá, a pesar de que es una realidad que se vive y se ha vivido por siempre en las universidades, como es la violencia de todo tipo, como reflejo de lo que vivimos en la sociedad, y ahí se reproduce más o menos, se matiza y a veces se disimula, pero existe. Pues lo que ha sucedido es que se acalla, y es quizá desde mi punto de vista una de las movilizaciones con menos posibilidades para contener, para atacar esa violencia. ¿Por qué lo digo? Porque acordémonos que estamos en un sistema, y por eso yo les decía el riesgo o la gravedad de esta cuestión tan festiva como puede ser el que hoy tengamos y podamos comunicarnos a distancia y sumarnos a movilizaciones, es que el sistema siempre pues lo vuelca contra nosotras mismas, que el carácter mismo del medio hace que esto acabe siendo una mera catarsis, y que entonces, bueno, siempre nos ofrecen otras salidas, otros espacios para olvidarnos y para no mover esto, que lo que está tratando de mover y lo que está cuestionando o lo que está reflejando es que la estructura ya no sirve, porque estos son problemas estructurales, y entonces, bueno, se ataja. Y en el caso de las universidades, vuelvo a ello, tan es así que, bueno, Anúyes dijo, todas las universidades, esto lo dijo 2019-2020, deben contar con protocolos de atención, erradicación, prevención contra la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual en las universidades. Y ¡fum! Viste de repente nacer en todas y cada una protocolos que no funcionan. Y hablemos en el mismo de la UNAM, que es la punta de lanza de los del resto del país. Son instancias que aparentemente son una opción para las jóvenes, pero que realmente no está atacando y no está conteniendo y no está atendiendo esta problemática social. Entonces, ese es el problema, ¿no? Real. Y reflexionar mucho sobre este riesgo del medio, que no se nos olvide. Sí es muy festivo y muy importante, pues, toda esta movilización, toda esta conexión, pero el sistema no se deja tampoco. Sí, claro, que no se nos olvide que es parte de un mismo sistema, que estamos en una estructura precisamente, y que el hecho de tener una red social más o una red social menos o otra plataforma de denuncia, pues está sucediendo en el mismo contexto, ¿no? En el mismo patriarcado, pero que el patriarcado en abstracto sucede en cosas muy concretas, ¿no? Como la violencia, como la exclusión de las mujeres, como los diferentes riesgos que vivimos en Internet. Y esto que ha señalado Josefina me parece muy importante, porque como desde el espacio digital se detonan también otras acciones en el espacio físico, que en este caso fueron los protocolos y esto que no funcionan, pero digo, finalmente hay un impacto fuera del espacio digital. Y entre esos riesgos también tenemos la cooptación, no solo como esta que decías de las instituciones, sino también la cooptación del feminismo. Tenemos un feminismo, o tenemos un contexto donde el feminismo ha sido utilizado, y de pronto tenemos artistas sexualizadas que se dicen feministas, o tenemos diferentes muestras que se habla incluso de un feminismo pop, ¿no? Un feminismo más light. ¿Cómo leen ustedes será una nueva era del feminismo, hacerlo así de light, o será que desde el capitalismo también se está utilizando esta bandera para llegar a otras audiencias e incluso pues seguir incrementando sus ganancias a costas del movimiento de mujeres, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Bueno, si quieres le entro yo. No, pues es digamos, vivimos, como tú dices, ¿no? Es parte de la dinámica sistémica del capitalismo, que siempre se apropia de la creatividad de los movimientos sociales para regurgitarlo en forma de producto comercial. En ese sentido, el feminismo no ha quedado exento de ello, ¿no? Ya vemos el femvertising, ¿no? Recuerdo unas estudiantes mías de la UAM Xochimilco que hicieron su tesis sobre, por ejemplo, el femvertising, que son los anuncios, el advertising, ¿no? Pero feminista, por ejemplo, de Nike,
de la marca Dove, ¿no? De tal, de cómo a través del discurso feminista lo que se busca es vender un producto, o de cómo a través del feminismo las grandes estrellas pues reivindican, no sé, una especie de feminismo de la mujer hecha a sí misma, que es completamente lo contrario al feminismo, que es colectivo, ¿no? No es una historia de superación personal individual el feminismo, ¿no? Y muchas estrellas del rock o del pop, ¿no? Lo presentan de esa forma. Entonces ahí vemos esta dinámica misma que también habla de la potencia del feminismo como laboratorio de creación de discursos, de símbolos, de arte, y cómo también, pues ni modo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues todos esos riesgos están ahí, como también decía Josefina, y comentabas tú, ¿no? Esta cooptación tanto del capitalismo como del sistema, como digamos, de las instituciones, está ahí, y el feminismo tiene que tener, o digamos, las activistas tienen que tener una actitud, otra vez, repito, ¿no? Hacker, ¿no? No puedes estar en las redes solo, no puedes estar en una estrategia única, hay que actuar tácticamente, hay que usar un hashtag un rato, no es la estrategia única, porque ese hashtag va a ser impugnado, va a ser cooptado, va a ser envilecido, va a ser llenado de esa basura digital o de esa misoginia digital, etcétera. Entonces, por eso es tan interesante los casos mexicanos, ¿no? Como decían, de un feminismo que eclosiona, que logra que haya todos estos protocolos, que hay una reacción institucional, pero no basta, ¿no? Y por ejemplo, en la UAM, 2 meses de huelga de mujeres, yo nunca había visto en México una huelga de mujeres, o sea, porque los protocolos no funcionan. Entonces, no hay un punto final, como podemos ver, sino que tenemos que lograr también pues estabilizarnos organizativamente en espacios diversos, porque, digamos, en todos lados el asunto es problemático, y por supuesto en las herramientas digitales todavía más, que son espacios realmente pues cada vez más de contrainsurgencia, de tecnopolítica, claro, de patriarcal y de backlash para el feminismo. Claro, y me gustaría, un poco acercándonos hacia el final de esta entrevista, preguntarte, Josefina, ¿hay otra lectura también donde se habla del postfeminismo? E incluso se habla de que ya no necesitamos el feminismo porque las mujeres hemos alcanzado grandes espacios, hasta tenemos una presidenta, ¿verdad? Y lo digo en este tono porque claramente lo seguimos necesitando, pero ¿cómo observas estas nuevas corrientes que hablan incluso de muchos feminismos, tantos feminismos como queramos, ¿verdad? ¿Cómo lo lees tú, Josefina? Pues como una de las problemáticas de nuestro estar en el mundo y de nuestro accionar político como mujeres, ¿no? Con conciencia de mujeres. Por supuesto, el feminismo mismo a veces se dinamita desde sí misma. Justo cuando decimos, y en el Me Too, o a raíz del Me Too, se evidenció todavía más, ¿no? Hay muchos tipos de feministas, estas ni son feministas. Entonces ya cuando cuestionamos ese tipo de luchas y de pues autonombramientos o no, pues ya perdimos, ¿no? Me parece que tendríamos que retomarlo, está en nuestra propia cultura, es más, nosotras mismas como mujeres, porque somos parte de toda una historia, nunca alcanzamos a vernos suficientes, nunca alcanzamos a sentirnos legitimadas, ¿no? Siempre somos las transgresoras, y creo que aquí se está notando, y por supuesto se potencia en el Me Too. Vaya que si fue una de las mechas que de alguna manera detonó o fragmentó al movimiento, ¿no? Cuando se suicida el músico entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues empezó el señalamiento, ya ven, y es uno de los problemas del movimiento feminista en línea, las denuncias anónimas, la imposibilidad de organizarnos. La clave de toda transformación, sin duda, es la organización. Si no hay una estructura, si no hay un objetivo, si no hay todo esto, a veces no tenemos nada, y eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, cuidado y pensémonos, sobre todo ahora que tenemos una presidenta, que lo estaremos viendo, le están cuestionando y decimos, no, pero a ver, no ha hecho nada por las mujeres,
no hay tal, digo, a ver, perdón, primero, no llegó potenciada por las mujeres, por grupos feministas. Segundo, ella no ganó enarbolando una agenda para más de la mitad de la población, no. Ella llegó por méritos y por una estructura de poder y por compromisos, y adicionalmente responderá a la población de mujeres como responderá a muchas otras demandas de otros sectores. Pero entonces nosotras somos las primeras que perdemos la visión y que empezamos a señalar y a dinamitar esa posibilidad de la transformación. Entonces, ojo mucho con esto de etiquetar los feminismos, claro. De estas feministas, estas no. Muchísimas gracias por esta aportación, Josefina, que me parece que es súper vigente, y pues les agradezco muchísimo que nos acompañaran en este análisis feminista. Gracias a Yomar Rovira, autora del Me Too, la ola de las multitudes conectadas feministas, y a Josefina Hernández Telles, docente feminista. También gracias por acompañarnos, y solo recordarle a nuestra audiencia que nos escriban a nuestro canal en Facebook y nos hagan alguna reflexión sobre el Me Too y se llevarán este libro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a un corte, pero regresamos para analizar el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Estas son las efemérides de la semana. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fue establecido por la ONU en 1999 en honor a las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa, activistas dominicanas asesinadas en 1960 por órdenes del dictador Rafael Trujillo. Esta fecha busca visibilizar la violencia de género y promover acciones globales para erradicarla. El 27 de noviembre de 1897, nació en Mérida, Yucatán, Beatriz Peniche Barrera, destacada escritora, feminista y política mexicana. En 1922, se convirtió en una de las 3 primeras mujeres diputadas en Yucatán. Luchó por los derechos de las mujeres y las clases trabajadoras, marcando un hito en la historia política y feminista del país. El 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. Es dedicado a reconocer a las mujeres que luchan por la justicia y los derechos humanos, a menudo en contextos de riesgo, y funge para exigir su protección y respeto. El 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Mutilación Genital Femenina, para visibilizar y erradicar esta práctica que afecta a millones de niñas y mujeres en todo el mundo, vulnerando sus derechos humanos, su salud y su integridad. Este día impulsa acciones globales para prevenirla, proteger a las víctimas y promover la igualdad de género. El 30 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra las Patologías Alimentarias, con el objetivo de generar conciencia sobre los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. Este día promueve la prevención, el acceso a tratamientos adecuados y el apoyo a quienes los padecen. El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, establecido en 1988 para visibilizar el impacto del VIH, mostrar solidaridad con las personas que viven con el virus y recordar a quienes ya han fallecido. Este día promueve la prevención, el acceso a tratamientos y la eliminación del estigma asociado, subrayando la importancia de unir esfuerzos globales para acabar con la epidemia. Continuamos en Análisis Feminista y solo recordarles que tenemos justo ahora una dinámica para que puedan escribirnos en nuestras redes sociales, CIMAC Noticias. En la transmisión en vivo lo pueden hacer y estaremos regalando 2 libros de que es el Me Too, la ola de las multitudes conectadas feministas. Acabamos de entrevistar a Yomar Rovira, que es la autora del libro. Si nos hacen alguna reflexión, nos comparten su reflexión sobre el Me Too, tendrán este libro. Y ahora vamos a analizar un tema
tema muy importante en nuestro país porque estamos ante el presupuesto de egresos de la Federación 2025 que presenta graves cambios, algunos ajustes, sobre todo en materia de salud y la atención a la violencia contra las mujeres. Y para hablar de este tema nos acompaña Andrea Larios Campos. Ella es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Bien? ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, Andrea. Y pues entremos en materia, porque este presupuesto ha generado mucha controversia debido a las decisiones que se han tomado en la asignación presupuestal. Ya sabemos que gran parte de los recursos de nuestro país ahora se están yendo a los apoyos sociales y bueno, quedan un poco relegadas los temas que tienen que ver con la salud, particularmente salud sexual y reproductiva y la atención a la violencia contra las mujeres, que ha pues presentado una disminución, veíamos que era del 9.2% en comparación con el año anterior. ¿De qué manera afecta esto? ¿Dónde ponen ustedes el énfasis en este presupuesto, Andrea? Sí. Muchas gracias. Pues sí, si quieres como un poquito de manera general, explico varias cositas antes de pasar a los datos. Pero sí, como mencionas, el 15 de noviembre se presentó a la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda presentó el paquete económico para el siguiente año, que es el conjunto de iniciativas donde el gobierno federal expresa cómo espera gastar el dinero público, pero también cómo espera hacerse de recursos, ¿no? Entonces ahí tenemos, por un lado, la ley de ingresos, que es donde vemos qué tipo de impuestos y cómo se están cobrando los distintos, no sé, el IVA, el ISR, y por el otro tenemos también el presupuesto de egresos, que es justo donde vemos reflejadas todos los programas, las políticas, las acciones, donde se va a asignar dinero para llevar a cabo políticas que brinden servicios o bienes a la población, ¿no? Entonces, dentro de este gran paquete que es a nivel federal, dentro de este presupuesto de egresos, hay un anexo particular, que es el anexo 13, cuyo nombre completo es Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y este anexo es importante porque es una de las herramientas con las que contamos para poder entender un poco cómo el gobierno federal está delineando la estrategia de política pública en materia de igualdad y también de erradicación de violencia de género, ¿no? Entonces, este anexo se compone de 3 ejes de acción que se pueden entender como aquellos 3 temas que busca tener el anexo, que son acciones para promover la igualdad entre mujeres y hombres, acciones para erradicar la violencia de género y acciones para erradicar la discriminación de género. Y lo que hemos visto en los años anteriores es que el anexo 13 ha ido creciendo año con año en su presupuesto, ¿no? O sea, no ha habido un recorte a esta manera de etiquetado desde que asumió el gobierno el expresidente López Obrador. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de los años es que este aumento en los recursos, como dices, corresponde más que nada a que dentro de este anexo 13 se etiqueta presupuesto para programas sociales, que no es que los programas sociales estén mal, sino que lo que nosotras denunciamos es que no se explicita cómo estos programas van a contribuir a cerrar las distintas brechas de género o combatir la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, dicho todo este contexto, pues sí, lo que nos preocupa es que dentro del anexo 13, de los 10 pesos que hay en el anexo 13, por decir algo, el 9.5 se van para acciones hacia la igualdad, y esto es justamente porque los programas sociales están concentrados en el anexo 13 en el eje de igualdad. Mientras que los programas y acciones para prevenir, sancionar, erradicar la violencia hacia las mujeres son solo 5 pesos de los 10, que diga 0.5 centavos de los 10. Y luego, para la discriminación es todavía mucho menos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que la manera en la que se asigna el presupuesto a través del anexo 13 para la agenda de igualdad es que las prioridades no están realmente hacia atender como las necesidades más apremiantes
que viven las mujeres, que es tener un acceso a una vida libre de violencia, sino que más bien las prioridades se están orientando hacia estos programas que buscan generar mayor igualdad, pero como decía, esta mayor igualdad no está siendo entendida desde una perspectiva de género, porque en sí mismos los programas pues no son acciones afirmativas, no buscan corregir desde la raíz todas las causas que generan que las mujeres nos encontremos en una mayor situación de vulnerabilidad en varias esferas de la vida, ¿no? Andrea, hay 3 temas que a mí me llaman la atención particularmente, que tienen que ver con la reducción a los refugios especializados para las mujeres, la reducción también para los centros de justicia para las mujeres, y finalmente el programa de salud materna, salud sexual y reproductiva, y estos 3 presentan reducciones, ¿cierto? Es correcto. ¿Cuáles son las afectaciones directas de reducir el presupuesto? Cuando un programa que brinda un servicio a la población como estos 3 que mencionas no cuenta con el dinero público suficiente o se le recorta el presupuesto respecto a lo que había tenido en años anteriores, pues se pone en riesgo su capacidad de operar, ¿no? Creo que el ejemplo paradigmático y más claro de todos es justamente el de los refugios para mujeres víctimas de violencia, porque estos refugios llevan operando con el mismo presupuesto desde 2021, ¿no? O sea, no se ha cumplido con este principio de progresividad en la asignación del gasto. Y esto lo que genera, en última instancia, en la vida de las mujeres que buscan acceder a este apoyo que brindan los refugios, es que los refugios tienen que hacer malabares para poder brindar los distintos servicios que dan, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente genera una reducción en los recursos que se asignan a estos programas. Se pone en riesgo la operación, la operación de estos programas, y por lo tanto, pues quienes terminan siendo afectadas son las mismas mujeres que buscan un apoyo por parte de los distintos programas que en teoría están ahí para apoyarles de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, en el caso de los refugios, esta reducción en el presupuesto se puede traducir en que hay menor capacidad para adquirir los distintos bienes que ellas tienen que comprar, como por ejemplo alimentos, vestimenta, calzado. Hay menos dinero disponible para poder pagar los servicios públicos como luz, agua, gas, para que las mujeres puedan tener acceso a estos servicios en los refugios. Hay menos dinero para que los refugios puedan contratar personal que apoye a las mujeres. Entonces, pues eso termina, como decía, afectando la manera en la que pueden operar estos tipos de programas. Claro, y que afecta a mujeres concretas, es decir, si no hay presupuesto para refugios, centro de justicia y en salud sexual y reproductiva, pues las mujeres que viven violencia en este país, que ya sabemos las estadísticas, o las mujeres embarazadas con problemas durante el embarazo, parto puerperio, o incluso las que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, pues no tendrán el acceso a estos servicios de salud. Pero además hay un problema que ayúdanos a explicarlo esto a nuestra audiencia, porque no es solo la reducción, sino que además tendremos inflación, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Es decir, se reduce, pero además, ¿qué pasa con la inflación? Sí, bueno, antes de pasar a esto de la inflación, que es un poquito más técnico, solo decir justo, o sea, el programa de salud materna, sexual y reproductiva también tiene un componente para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo de manera gratuita, ¿no? En los centros de salud. Y lo que han observado mis compañeras que trabajan también este tema en Fundar, es que realmente no se están asignando recursos a ese componente del programa. Entonces, es muy contradictorio que por un lado se dice una cosa, ¿no? Como estamos ampliando el acceso, el derecho, etc., y por el otro, pues no hay recursos para que realmente se pueda hacer efectivo ese derecho. Entonces, incluso, perdón que te interrumpa, sí, pero incluso estamos teniendo estos estados que están despenalizando, pero no van a tener recursos para que las mujeres puedan acceder a la interrupción legal, claro. Exactamente, y eso creo que es también un ejemplo de lo que estamos viendo en general en la política de igualdad y de combate a la violencia, que es eso, se dice mucho desde el discurso, se dice mucho sobre este compromiso con las mujeres, que llegamos todas, se dicen muchas cosas, justo se dan estos avances en materia legislativa, de leyes,
pero en realidad lo que siempre decimos también es que el presupuesto es donde se ven reflejadas las verdaderas prioridades, y mientras no le pongas dinero a esas políticas que estás diciendo en el discurso, pues en realidad no es tu prioridad, ¿no? Se queda en una buena intención, y eso es una de las cosas que más nos preocupan. Y bueno, ya pasando al tema de la inflación, sí, como ustedes sabrán, pues la inflación ha venido aumentando mucho en los últimos años, desde la pandemia, y entonces hacer análisis presupuestario agrega un adicional, por así decirlo, porque no puedes comparar tú los datos de 2024 con los datos de 2025 así nada más. Tienes que hacer un proceso en el que ajustas por inflación para poder estar hablando de los mismos tipos de pesos. O sea, si yo te digo ahorita como hay 10 pesos del 2000, pues esos 10 pesos del 2000 ahorita valen más dinero, ¿no? O sea, no puedo comparar 10 pesos de ahorita con 10 pesos del 2000. Entonces, eso es lo primero. Siempre hay que hacer este ajuste cuando vamos a analizar cifras, y más en periodos donde la inflación ha sido alta. Entonces, todas las cifras que tú dijiste y las que yo he mencionado ya tienen este ajuste. Entonces, los recortes, digamos que ya reflejan este ajuste por inflación, pero eso es justamente pues lo preocupante, ¿no? Porque muchas veces también lo que ha hecho el gobierno, ya les hemos cachado, es que presentan sus cifras sin ajustar por inflación, y entonces ahí se ve como si estuviera subiendo el presupuesto, o si estuviera subiendo el PIB, o si estuviera subiendo lo que sea que presente, ¿no? Y es muy tramposo, porque a la hora que tú haces este ajuste por inflación, en realidad te das cuenta que está habiendo un recorte. Entonces, cuando tú hablas de un recorte ya además ajustado por inflación, pues lo que quieres decir, o lo que hay que interpretar más bien, es que se está recortando todavía más de la inflación. O sea, le están dejando con menos dinero que lo que tuvieron el año pasado, en un contexto de mayores niveles de precios. Este es un tema muy, muy importante, muy serio, porque el anexo 13, históricamente las feministas, las organizaciones lo hemos venido analizando por la relevancia que tiene precisamente para la construcción y para la implementación de la política, para erradicar la violencia contra las mujeres, para avanzar en la igualdad, etcétera. Y siempre se observan este tipo de señalamientos como el que Fundar claramente está haciendo. ¿En qué momento estamos, Andrea? Es decir, ustedes están haciendo estas observaciones, ¿es posible realizar ajustes? ¿En qué momento nos encontramos? Sí, ahorita estamos justo en la etapa del ciclo de políticas, que es la discusión del presupuesto que ya se planeó, ya se presentó. Entonces, teóricamente, ahorita justo esta semana, se abre un periodo de discusiones con la sociedad civil, la academia, personas en general, en la Cámara de Diputados, para que podamos ir y presentar estos señalamientos, ¿no? Son los famosos parlamentos abiertos. Sin embargo, la experiencia de los últimos años en los parlamentos abiertos, yo llevo yendo 3 años, este sería el 4, es que te escuchan, pero en realidad no se mueve nada, o se mueve muy poco. O sea, está tomada la decisión. Uh-huh. Exactamente, entonces eso nos ha hecho ponernos a reflexionar sobre, no es por acá, ¿no? Pero tenemos que hacerlo desde antes, y entonces tenemos que irnos como al inicio del año fiscal, cuando empieza la elaboración de todo el ciclo de políticas, ¿no? O sea, cuando empieza el diseño, la planeación, antes de que se presente la estructura programática, que es donde se delinean los programas que van a venir para 2026 y así. Entonces ya no estamos en tiempo, ¿cierto? Digo, no hay que dejar de señalar, pero hay que monitorearlo. Lo que sigue ahora es monitorearlo. Exacto. Muy bien. Lo que sigue es monitorear. Andrea, se nos acaba el tiempo y yo te quiero agradecer muchísimo, Andrea Larios, investigadora en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, por acompañarnos en Análisis Feminista. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia, que estén muy bien. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Las invito a compartirnos sus comentarios en redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.